Disculpen, hermanos, la verdad es que me puse emocional. Todavía tengo reciente el fallecimiento de mi padre. Han sido 2 años, pero esos 2 años, híjole, me ha faltado. Abran sus Biblias, por favor, en el libro de Efesios. Vamos a utilizar algunos versículos, no son tantos. Vamos a estar estudiando Efesios. El día de hoy decidí no avanzar con Apocalipsis y darnos un descanso de la serie de Apocalipsis para hacer algo especial para los padres. He escogido esta sección de Efesios 5, 21 y 23 porque realmente es importante en cuestión a la unidad familiar, empezando con la cabeza del hogar, el cual sabemos que es el Padre. Entonces vamos a estudiar Efesios 5, 21 al 23 y ya leímos Colosenses 3, 18 al 21, aunque no voy a exponer de esos versículos. Usted puede notar claramente en Colosenses 3, 18 al 21 que también habla acerca de la unidad familiar. El día de hoy estamos celebrando, como lo acabo de mencionar, estamos celebrando y honrando a nuestros padres. El ser un padre, como lo mencionaron varios de los hermanos, es una gran responsabilidad. La razón por la cual es una gran responsabilidad, número uno, es porque es algo que Dios demanda de nosotros como padres. Es nuestra posición y Él lo demanda de nosotros. Y ciertamente si nosotros como padres no hacemos lo que la Biblia dice en respecto a nuestros hijos, entonces somos o hemos llegado a ser fraudes. Y hemos perdido realmente la razón por la cual estamos aquí, nuestro primer ministerio. En cuestión a nuestra responsabilidad, también es importante porque esta afecta a varias generaciones por venir. Por ejemplo, escuchamos el testimonio del hermano Ernesto y del hermano Toño, y nos dijeron que su padre fue salvo antes que ellos, y después ellos, y después sus hijos. 3 generaciones de cristianos. Porque el Padre hizo su responsabilidad y tomó el buen camino cuando Cristo le llamó para ser salvo. Tenemos a otros cristianos aquí en la iglesia, familias que son multigeneracionales en cuestión a la salvación, y la de sus hijos y la de sus nietos. Nuestra responsabilidad es importante porque trasciende a varias generaciones. Nuestros hijos aprenden de forma empírica, es decir, por experiencia propia y por lo que ven y por lo que escuchan. Por lo tanto, nuestras acciones son importantes como ejemplos a los que damos a nuestros hijos. Y de esta forma que ellos hagan lo mismo y que ellos sean buenos padres responsables. Que hagan lo mismo con sus hijos. Y esto trae gozo al Padre, porque el hijo piadoso que ama al Señor trae gozo a su Padre. Vamos a ver rápidamente un versículo. Proverbios capítulo 23. Versículo 24. Mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. Como padres, el gozo cuando nuestros hijos han crecido y han sido salvos
y sirven y siguen al Señor de señores. Esto comienza con la decisión y las acciones del Padre, cuando éste hace la responsabilidad que a él le toca delante de Dios. Es necesario instruir a nuestros hijos desde pequeños en la palabra de Dios. Debemos mostrarles con ejemplo que como papás nuestra prioridad número 1 no son ellos, sino que nuestra prioridad número 1 es Dios. Ahí comienza el asunto de la unidad familiar. Hemos visto una y otra vez, tanto en nuestra iglesia como en nuestras comunidades, como en todas partes, que la unidad de familiar queda quebrada cuando la prioridad del Padre no es Dios. La Biblia nos dice que los padres somos el sacerdote de nuestro hogar. Pero ¿cómo puedo yo como padre ser el sacerdote de mi hogar que debo ser si mi prioridad número 1 no es Dios? Nuestra segunda prioridad tampoco son nuestros hijos todavía. Nuestra segunda prioridad como padres, como papás, es nuestras esposas. Esa es nuestra segunda prioridad después de Dios. Y el padre que no comprende esta realidad y no lleva a cabo y no comprende o no quiere comprender el orden de la unidad familiar, entonces no está haciendo lo correcto. Dice la Biblia que hombre y mujer los creó en Génesis capítulo 1. Dios creó la unidad familiar. El matrimonio es una institución creada por Dios. Él instituyó y era hombre y la mujer. En ese orden. Dios dio este estándar familiar, Dios, Padre, como prioridad número 1, esposo, la cabeza de la esposa, y la segunda prioridad del varón es su esposa, y posterior a eso, ahora sí, sus hijos. Ellos no llevan el primer lugar en la prioridad del Padre, no llevan el segundo lugar en la prioridad del Padre. Y la sociedad no nos muestra eso hoy día. No, todo por los hijos, todo por los hijos. Y los papás están teniendo problemas porque los hijos son los que rigen la casa. Y mi hijo es básicamente el que le dice al papá y a la mamá qué hacer. Y todo se trata acerca del hijo y de la niña y lo que quieren. Eso está mal. Eso es antibíblico. Porque la unidad familiar, el estándar, el orden de la familia ha sido quebrantado. Lo hemos visto mucho. Cuando el orden de Dios, el estándar de Dios familiar queda fuera de lugar, el hogar tiene problemas. Dios, número 1. Esposa, prioridad número 2. Hijos, prioridad número 3. La sociedad también nos ha dicho en los últimos varios años, prendes la tele, ves familias que son de homosexuales y de lesbianas. Eso no es tampoco lo que Dios quiso. Eso no es la unidad familiar que viene en los deseos y la voluntad de Dios. Eso también es una perversión y por lo tanto un pecado delante de Dios, una aberración al corromper y pervertir la unidad familiar.
La unidad familiar es un hombre y una mujer y después los niños. Si no tienes este estándar familiar bien hecho, empezando, padres, con Dios como su prioridad, usted no es digno de Él. Vamos a empezar con una oración. Señor Padre, gracias le damos por su salvación preciosa mediante su Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque usted es nuestro Padre Celestial, nuestro Padre principal, usted es nuestra prioridad. Señor, usted es nuestro dueño, nuestro Rey. Gracias, Señor, por habernos hecho hijos suyos. Le pedimos, Señor, también que nosotros como padres de familia comprendamos nuestra posición delante de usted y delante de nuestra familia como líderes o cabeza de ella. Gracias, Señor, porque usted ha dejado un estándar familiar dentro de su palabra, la cual es inquebrantable, aunque muchos desafían su voluntad y no lo obedecen y tratan de imponer sus propios estándares familiares, que están totalmente en contra de su palabra. Gracias, Señor, por nuestros padres, por nuestras madres y por el privilegio para algunos de ser también papás. Y, Señor, que nosotros comprendamos nuestra responsabilidad y obedezcamos como padres a su palabra, teniendo como prioridad a nuestro Padre Celestial, a usted, Señor. En el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, le pedimos esto y se lo agradecemos todo. Amén. Muy bien, vamos ahorita a regresar a Efesios, donde tenemos la lectura, pero comenzamos con Mateo. Vamos rápidamente a Mateo. Mateo capítulo 10, que es el versículo que acabo de citar, pero lo vamos a ver. Mateo capítulo 10, versículos 37 y 38. Dice la palabra de nuestro Dios: el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. En otras palabras, Dios está haciendo, nuestro Señor Jesucristo, aquí muy explícito. El número uno debe de ser Él. Si no pones a Dios como prioridad dentro de tu vida, como padre de familia, y no tan solo como padre de familia, también como madre de familia, y los hijos también, entonces tienes que hacerte la pregunta: ¿realmente soy digno? ¿Soy salvo incluso? Si Dios no es mi prioridad, si Él no es el número uno. Y déjenme decirles, si Dios no es el número uno, la posibilidad de que usted sea salvo es muy corta, muy poca, si es que. Porque un verdadero creyente va a poner a Dios como número uno. Y si usted no lo está haciendo, observe a su familia. Y le garantizo que va a haber muchos problemas. Ahora, ninguna familia es perfecta. Pero yo le garantizo que si usted no tiene como prioridad a Dios dentro de su hogar, sus problemas familiares van a ser varios, más de lo usual, y va a ser algo cotidiano tener problemas, y estos crecen y se incrementan. Dios debe de ser principal, prioridad número uno. Como lo dicen estos versículos, Dios debe de estar antes o por encima que nuestros propios padres, antes que nuestras esposas, antes que nuestros hijos, nuestros trabajos o nuestras posesiones. Si este no es el caso, posiblemente no eres digno porque no eres salvo. La prioridad número 2 de del padre de familia, como ya lo mencioné, debe de ser la esposa. Y aquí es donde nos vamos a ir a Efesios. Efesios capítulo 5, vamos a leer los versículos 21 y 22. 5, 21, 22.
Someteos unos a otros en el temor de Dios, obviamente porque Dios es número uno en la unidad familiar. 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. En el estándar de Dios para el matrimonio, primero es la sumisión a Dios, como ya lo mencioné. Posteriormente la sumisión de la esposa al esposo. El ejemplo que se nos da aquí en los versículos 23 y el versículo 25, vamos a leer el 25. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Bien, entonces lo que podemos ver en el 23 y en el 25 es la postura de sumisión de la parte de la esposa hacia el esposo. Y el ejemplo que se nos da es acerca de Cristo como esposo o cabeza de la iglesia, quien es la esposa de Cristo, el cuerpo. Quien la iglesia se debe de someter a Cristo. De igual manera la esposa es enseñoreada, como Dios le dijo a Adán, que el hombre se enseñoreará de ella. En sujeción o sumisión a él. Ahora, como lo hemos dicho muchas veces, esto no significa que la mujer es esclava de su marido. En ninguna forma la esposa es esclava de su marido. Absolutamente no. Hay un dicho muy cómico que he escuchado una y otra vez, que la mujer debe de ser sumisa al marido, no sumensa. Realmente eso es muy cierto. La esposa no es la esclava del marido en ninguna forma. Lo que significa esto, que la mujer sea sumisa a su marido, es que ella sea guiada por él en todo. La esposa debe de ser y permitirse ser guiada por el esposo en cuestiones espirituales. Y debe de acudir al marido para consejos de todo tipo, antes de acudir a otras personas. Hemos tenido también la experiencia que muchas mujeres van y buscan consejo de mamá, buscan consejo de papá, buscan consejo del hermano o de la hermana o de cualquier otra persona. Esto es errado. La esposa, al ser sumisa, debe de ser guiada por el esposo en todo lo que se refiere. El consejero de la mujer a la cual ella debe de someterse es el varón. No es que ella sea su esclava, sino que el hombre es el líder, la cabeza de la mujer, y esta guía él lo hace amorosamente, y esa sumisión ella lo hace amorosamente. Esa es la unidad familiar. Primero Dios, prioridad número 1 del padre de familia. Después la esposa, prioridad número 2 del hombre de familia. Esto lo podemos ver de la guía espiritual, lo podemos ver ahí también en Efesios 5, donde estamos leyendo, y el versículo 26. Efesios 5, 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces el varón, el esposo, debe de santificar y purificar a su esposa con la palabra. Es decir, el guía espiritual de ella. Pero si la prioridad del varón no es Dios, entonces es imposible santificarla y purificarla y guiarla por medio de la palabra, porque no va a saber cómo. Si el varón o el esposo no tiene como prioridad a Dios, es imposible que éste sea el líder espiritual del hogar. ¿Cómo va a guiar a su esposa?
¿Cómo va a guiar a su esposa espiritualmente si la prioridad de él no es Dios? Es imposible. Muchos de ustedes ya posiblemente conocen esta historia, pero se los voy a decir. No les voy a decir todo porque no tengo el tiempo. Pero cuando mi mamá y mi papá se conocieron, mi mamá, ya era grande de edad. Mi madre tenía 38 años cuando ella se casó. Conoció a mi padre como a los 36, o algo así, 35, pero ella no se casaron hasta que ella era 38. Mi mamá era soltera todos esos años. La primera esposa de mi padre estaba a punto de morir. Todavía vivía la primera esposa de mi padre. Y ella empezó a recorrer el hospital mexicoamericano donde trabajaba mi madre como enfermera. Pues la primera esposa de mi padre sabía que ella iba a fallecer, ella ya sabía. Y el hospital era en aquellos años un hospital cristiano y todos los que trabajaban ahí en aquellos años eran creyentes. Ahorita eso ya no es cierto, pero en aquellos años sí. Entonces, la primera esposa de mi padre empezó a entrevistar mujeres para conseguirle marido a su esposo. ¿Cómo dije? Esposa a su marido. Ya me confundí. Hablando de la unidad familiar. Qué raro ahí. Ok. Entonces, ella empezó a entrevistar a todas las doctoras y empezó a entrevistar a las enfermeras que eran solteras. Entrevistó a muchas y muchas le daban respuestas absurdas. Pero cuando llegó y le preguntó a mi madre de por qué ella nunca se había casado, la respuesta de mi padre hacia la primera esposa, la respuesta de mi madre, a la pregunta de la primera esposa de mi padre, le preguntó, ¿por qué no te has casado, Delia? Y mi madre dijo, es que no he encontrado hasta ahorita un hombre que creo que sea o será una guía espiritual para mi familia. Cuando ella regresa a su cuarto de hospital, le dice a mi papá, cuando yo me muera, tú te casas con Delia. Ella está buscando una guía espiritual para su familia. Y como tu prioridad es Dios, tú eres la persona indicada. Imagínate que tu primera esposa te diga eso, que cuando ella se muera te cases con otra. ¿Te buscó novia? ¿Te buscó mujer? Así fue como se conocieron mis papás. Una mujer necesita una guía espiritual por marido. Si tu prioridad no es Dios, es imposible que tú seas la guía espiritual que requiere tu esposa y tu familia. Versículo 25, Efesios 5, 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. La prioridad, como lo mencioné, número 2, es la esposa. Utilizando nuevamente a Cristo como cabeza de la iglesia, en el ejemplo, dando su vida por su esposa. Versículo 26, ya lo leímos. Me parece. Sí. Vámonos con el 27 al 30. A fin de presentarla a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos, a sus mismos cuerpos, El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Entiendan, varones, esposos, que usted y su esposa son uno solo, son un solo cuerpo, son uno mismo. Y si usted no se dañaría a usted mismo, ciertamente no dañaría a usted a su esposa. Al contrario,
la va a amar, la va a cuidar, la va a proteger, la va a guiar espiritualmente como es debido. Esto es en todo tipo de aspectos, como ya mencioné varios, al igual que soltar los billetes, aunque no les agrade la idea. Hay que vestirlas, hay que alimentarlas, darles casa, chivo, sí. Ustedes no andarían por la calle desnudos, ¿no? Usted se compraría su ropita, ¿verdad? Ah, pues cómpresela también a ella. Cuando usted tiene hambre en la calle, no pasa usted hambre, ¿verdad? Usted va y se compra un lonche. Ah, pues cómprale uno también a ella. En todo aspecto de la vida se provee para la esposa. Ella es prioridad número 2. Versículos 31 al 32. Por esto dejará el hombre a su padre y su mujer, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Eso es interesante, dejará a su padre y a su madre. Esto porque él debe de alejarse y tomar la responsabilidad de ser un hombre. Su responsabilidad recae ahora sobre él en cuestión a la educación, la guía espiritual y proveedor y todo lo demás. Pero ¿saben qué? Muchos papás le dejan la responsabilidad a otros, como a sus abuelos. Es necesario que deje a su padre y a su madre y asuma su responsabilidad él como padre. Muchos que son padres, como mencioné, le dejan la responsabilidad al abuelo o a la abuela, o al tío o a la tía. O incluso he sabido de casos de que, mira, se los dejan a la vecina porque no hay quien más los cuide. Déjame decirte que si tú te aventaste el tiro para tener hijos, ahora son tu responsabilidad. Tú edúcalos. No es responsabilidad de absolutamente nadie más. No esperes que otros eduquen a tus niños. Es tu responsabilidad. Déjenme decirles que yo he tenido personas que han venido conmigo y me han dicho: pastor, yo quiero que hable con mi hijo y le diga cómo están las cosas y que usted arregle la situación con mi hijo y enséñele. Y yo me le quedo viendo y le digo: ok, yo puedo instruir a tu hijo en la palabra de Dios, ciertamente, pero la responsabilidad es tuya. No me eches a mí tus hijos porque yo soy el pastor para que yo los eduque. Si Dios fuese número 1 en tu vida, tú harías ese trabajo sacerdotal en tu propia casa. No esperen que la educación de sus hijos venga por parte de mamá y papá, o sea, de los abuelos, o que la educación de los hijos venga por la guardería o con la vecina con la que la dejan, o con algún tío o tía. Se aventaron el tiro de ser papás, ahora responsabilícense. No anden que abuelo y abuela, o sea, es buenísimo que el abuelo y la abuela participen en la vida y es importantísimo que participen en la vida y formación de los nietos. Sí, ciertamente. Yo le doy gracias a Dios por mis suegros y por mi madre, que tienen mucha participación en la vida de mis hijas. Y así debe de ser. Pero la responsabilidad de educarlas y la responsabilidad de disciplinarlas y la responsabilidad de mostrarles la palabra de Dios, esa es mi responsabilidad como sacerdote del hogar. Y es la responsabilidad de cada padre. No le delegue este privilegio a otra persona. Entienda que es su privilegio. No es la responsabilidad del maestro de escuela dominical enseñarle la palabra de Dios a sus hijos. No es responsabilidad del diácono tampoco. La responsabilidad de educar a sus hijos en cuestiones bíblicas y es un privilegio.
Y es un privilegio también poder nutrirlos. Y es un privilegio poder disciplinarlos. Eso también es gozar a sus hijos. El día de ayer que fuimos a patinar en hielo con los muchachos, fue un absoluto gozo para mí poder subirme al hielo a patinar con mis hijas, y las agarré de la mano a las dos y les dimos la vuelta ahí al hielo, y me di un gozo. Fue tan divertido para mí como papá, un privilegio poder salir y tener ese tiempo con mis hijas. Eso es un gozo, pero también es un gozo disciplinarlas. Es un gozo educarlas. Es un gozo poder instruir a sus hijos en la palabra de Dios. Gocen a sus niños en todo aspecto. Es un privilegio que Dios le ha dado. No se lo delegue a otra persona. Que alguien más se quede con su gozo. Versículo 33. Bueno, 32 y 33. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Esto es importante. El hombre debe ganarse el respeto de su esposa. Lo que dice, la mujer respételo, pero el respeto es algo que se gana. El primer paso para obtener el respeto de su esposa, si es que usted tiene un problema familiar, es escuchándola. A muchos varones escuchamos muchas veces a la esposa que quiere hablar. Recuerden, nuestras esposas son criaturas de comunicación. A la mujer le gusta ser comunicable, y la esposa se casó con usted para tener un compañero de por vida con la que ella puede comunicarse. Entonces, si usted se casó con ella, aguante vara y escúchela. Esa es la realidad. Esa es la primera forma de empezar a tener el respeto de su esposa. La comunicación. Ahora, todo esto está hablando, vemos la tipología entre Cristo y su iglesia, y nosotros y nuestras esposas. Pues vamos a verlo así. Nosotros, ¿qué hacemos? Nos comunicamos con Dios, ¿verdad? Oramos hacia Él, ¿no? ¿Es correcto? Y ahí estamos con Dios orando muchas veces de forma tonta, porque no sabemos cómo orar. Y estamos así en el oído de Dios. Señor Dios Padre, que necesito esto y ayúdame con esto. Y ahí está todo el planeta Tierra cristiana, todo el cuerpo de Cristo en la oreja de Dios, orándole. ¿Y se cansa Dios de escucharnos? No. Entonces, varón, usted no se canse de escuchar a su mujer. Y cuando Dios, después de que estamos ahí dándole ¿cómo le dicen? Como cuchillito de palo y dándole, ¿Dios pierde su amor por nosotros? No. Varón, escuche a su mujer amorosamente, como Cristo lo hace con la iglesia. El poner esta orden o unidad familiar
comienza con el Padre. La decisión de que si su hogar va a servir al Señor o no, depende de usted, Padre. Vamos a ver Josué capítulo 24. Muy conocido este versículo, versículo 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quien sirvían vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces usted como padre tiene la responsabilidad de escoger. Su familia va a servir a Dios dentro de la unidad familiar que Él estableció, o no va a servir a Dios y no va a poner a Dios y el orden familiar como Dios lo estableció, y no van a servir a Dios. Por lo tanto, usted no es digno de Él. ¿Cuál va a ser su decisión? ¿Su familia, yo y mi hogar serviremos al Señor o no? Usted eso lo va a determinar como padre. La responsabilidad nuevamente es suya y no del pastor o de los maestros de la escuela dominical o de los abuelos o de ningún otro. Asuma su responsabilidad y tome el gozo y el privilegio que Dios le ha otorgado al ser padre, cabeza del hogar. Efesios capítulo 6, versículo 4. Bueno, toda esta sección del 1 al 4 es muy bonito, pero vamos a ver el 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ese es nuestro privilegio. Ese es nuestro deber, nuestra responsabilidad, y con amor y gozo debemos de desempeñarlo, poniendo a Dios como prioridad número 1, a esposa como prioridad número 2, y en tercer lugar, el privilegio de ser padre a nuestros hijos como número 3. Aunque hoy celebramos el Día del Padre en lo que al mundo terrenal se refiere, la celebración y honra al Padre Celestial debe ser una celebración diaria por habernos concedido ser hechos hijos suyos. Esa es la celebración del Padre para nosotros que hemos creído. Nuestra prioridad es nuestro Padre Celestial. Vamos a ver Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hemos sido adoptados a la familia más grande, la familia de realeza, la familia del Creador, la familia del único Dios eterno y precioso, quien nos ha concedido ser hijos. A Él honramos y celebramos y glorificamos y alabamos todos los días. Él es nuestra prioridad, Él es nuestro Padre eterno. Este es un pequeño estudio que hemos visto de la unidad de la familia de acuerdo a los estándares de Dios. Recuerda, si esta unidad que hemos estudiado hoy no es puesta en acción, su familia va a sufrir las consecuencias y va a ser obvio. Recuerden
que su responsabilidad afecta a varias generaciones. Su decisión de servir en su casa a Dios o no, también va a tener consecuencias a varias generaciones. Como padre, se va a someter a Dios, va a obedecer su palabra y su estándar familiar de la unidad de la familia o no. La decisión y la responsabilidad es suya. Vamos ahora. Señor Padre, gracias por el privilegio de la adopción, de la imputación, de la regeneración, de nuestra santificación, su santificación, su justificación. Gracias, Señor, por habernos escogido. Gracias por el trabajo del Espíritu Santo que nos llevó al conocimiento de su Hijo Jesucristo, comprendiendo que dentro de nuestra propia naturaleza no buscaríamos el rostro de Dios, el rostro suyo, Padre. Un privilegio, un gozo de poder ser llamados hijos. Gracias, Señor, por nuestros padres terrenales que nos dieron vida física, que nos inculcaron algunos la palabra de Dios, que lo hicieron, pero ciertamente cada padre, sea inconverso o creyente, que hayamos tenido, fue importante e influyente en nuestras vidas. Los padres siempre los amamos y siempre hemos aprendido algo de ellos, Señor. Gracias le damos por nuestros padres. Y le pedimos, Señor, que nosotros que somos padres tomemos la decisión correcta, priorizando en orden, de acuerdo a lo que usted dejó estipulado en su palabra. Y que tomamos la decisión y escojamos que nuestro hogar verdaderamente le sirva a usted, Señor. Comprendiendo que usted tendrá la ganancia y esta decisión se llevará a cabo durante varias generaciones. Señor, le amamos y le adoramos, y nuevamente gracias por el privilegio de ser papás, pero sobre todo del privilegio de ser hijos suyos. En el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.